Muy buenas tardes, qué agradable podernos conectar a través de este medio, deseando de todo corazón una gran bendición para cada persona que por la suprema voluntad, por la gran misericordia de Dios, se pueda conectar a este medio. Muy agradecidos a Dios, disfrutando un domingo de una tregua del invierno fuerte que ha habido. Tuvimos un domingo un poco frío, pero sin mucha lluvia. Agradecidos a Dios, seguramente que hoy se ha cumplido esa palabra poderosa del Dios del cielo que dice que hace caer su lluvia sobre los justos y sobre los injustos, hace salir su sol sobre los buenos y sobre los malos. Y son mayores las bendiciones, aun para quienes no lo buscan, para quienes no lo invocan, mucho más para todos aquellos que según la palabra de Dios, por tener la bendición de creer en el Señor Jesucristo, no solamente nos convertimos en todo lo que la Biblia dice, personas perdonadas, redimidas por la sangre de Cristo, hijos de Dios, hacemos parte de la hermosa iglesia del Señor Jesucristo, sino que la Biblia dice que somos el especial tesoro del Dios del cielo, la luz del mundo y la sal de la tierra. Muy agradecido a Dios por cada palabra que nos dio en esta mañana. La verdad fue un tiempo espectacular allí en la iglesia del barrio Providencia. Fue una maravillosa, poderosísima presencia de Dios, una palabra que tocó nuestros corazones. Estuvimos también en la sede sur, en la calle 31, 2117, con una presencia maravillosa, con una gloria de Dios sobre nuestras vidas. Igualmente recibimos un buen reporte de nuestra sede en Tuluá. Un abrazo a cada uno de los hermanos en la hermosa iglesia de Tuluá. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a comenzar en esta tarde preciosa invocando la presencia de Dios, la presencia de ese Maestro maravilloso que queremos que nos ayude, que nos permita abrir las páginas de la Biblia y extraer de ella las bendiciones, las respuestas a las preguntas razonables que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Padre bueno y maravilloso, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias por esta hora, gracias por tu presencia. Señor Jesucristo, invoco tu poder, tu gracia y misericordia a través de este medio y pido que el Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios, tú eres el que testifica con nosotros de la grandeza, de la gloria del Señor Jesucristo. Señor, imparte tu gracia, trae esa profundidad espiritual, esa revelación de tu palabra a cada persona que se conecta a este programa. Señor, gracias por lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo en este momento en cada uno de los que estamos aquí, en cada uno de los que se ha acercado para recibir tu palabra en las diferentes congregaciones, pero también por cada uno de los que se conecte a través de este medio. Gracias por traer respuestas a nuestros dolores y enfermedades, por traer respuesta no solo al dolor físico, sino al dolor del alma, para librarnos de la ansiedad, librarnos del dolor, librarnos de la amargura, librarnos de toda circunstancia difícil. Señor, te bendigo, porque tú eres bueno, porque tú eres digno del honor y de toda la gloria. Padre bueno, pido que todo lo que recibimos en la mañana pueda ser retenido por nosotros, aun quienes a través de estas redes recibieron tu palabra, que esa palabra sea retenida con un corazón bueno, con un corazón recto, y que esa palabra produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno.
Oro por las personas que tienen dificultades. Oro por los hogares donde hay discordia y problema. Y pido que tu presencia, Señor, traiga paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que traigas cordura y entendimiento en los hogares. Que vuelvas el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Que crees de nuevo esa bendición del amor conyugal, del amor filial en la familia, Señor, y aún que nos des esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa armonía para entender que el principio de tu palabra es que te amemos a ti con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a tener no más alto concepto, pero sí el amor propio que debemos de tener, porque nos has creado a tu imagen y semejanza, y que así entonces podamos amar a nuestro prójimo, podamos amar no solamente al que está en las calles, no solamente al que está fuera de nuestra casa, sino a ese prójimo que está en la casa. Cada esposo pueda amar a su esposa, cada hijo pueda amar a sus padres, cada hermano pueda amar a su hermano o a su hermana, y que la gracia tuya, Señor, nos dé una gran unidad espiritual y familiar, y entonces podamos ser familias fuertes, familias bien unidas, y se cumpla en nosotros con mucho más énfasis esa palabra tuya que asegura: cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Que esté nuestro amor fraternal, nuestro amor filial, y por encima de ello esté tu amor, que es el amor ágape, uniendo las familias, uniendo los hogares, Señor, trayendo bendición. Oro por la unidad de tu iglesia. Bendigo toda iglesia cristiana, pero oro en esta tarde por la iglesia cuadrangular El Shaddai. Oro para que, aunque aparezca la cizaña, sea como dice tu palabra, que pueda crecer la cizaña, pero que sea mucho mayor el trigo, mucho mayor los hombres y mujeres que de corazón sincero se unen para honrarte, para bendecirte, para darte gracias y decirte: Señor, así como tú nos bendices, como tú te interesas en lo nuestro, nosotros queremos unirnos e interesarnos en lo tuyo, en las almas que no te conocen, para llevar tu palabra preciosa a los que no saben de ti, en las almas de aquellos que están comenzando, que se han defraudado, que se han apartado, para que ninguno de ellos se pierda, que podamos decir como iglesia, como dijiste tú, Señor Jesucristo: Padre, he guardado la obra que me diste, y de los que me diste ninguno se ha perdido, sino el hijo de perdición. Señor, que sean mínimos los que se aparten, que sean mínimos los que se pierdan, pero que cada persona pueda ser retenida con cuerdas de amor, con las cuerdas que da tu Espíritu Santo, en una revelación profunda de tu parte. Espíritu de Dios, revélate en el nombre del Señor Jesucristo a cada hombre, a cada mujer que se congrega en nuestra querida iglesia, joven, adulto, personas de la tercera edad, personas en la edad productiva, personitas, hombres y mujeres en la edad académica, en la edad escolar, adolescentes y aún niños y niñas, tengan la revelación tuya, porque tú te revelas a los jóvenes y a los adultos, y tú has prometido derramar de tu espíritu
sobre toda carne. Señor, gracias por ser el poder que nos une, por ser el que nos revela la palabra. Anhelamos, Señor, llegar a ese momento en que, aunque recibamos la palabra juntos, podamos decir, como dice tu palabra: todos te conocemos. Ninguno necesita que alguien le asegure quién eres, porque te conocemos desde el mayor hasta el menor, y sé que esa revelación solo la puedes traer tu precioso Espíritu Santo. Te pido que ayudes a cada familia, ayuda a aquellos que están haciendo un GPS motivado con el afán de que tú te reveles a los corazones, que tú traigas cambios y transformaciones, vida espiritual a cada familia y a cada persona. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros y por ayudarnos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, tomaremos una pequeña reflexión de tu palabra y tomaremos nuestro espacio para traer respuestas tuyas a las preguntas razonables, y pedimos tu asistencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, muy agradecidos a Dios. Hemos visto cómo Dios nos está llevando en un caminar espiritual, y quiero recordar a cada personita, especialmente de la iglesia Cuadrangular El Shaddai, pero a cualquier persona que escuche este programa, estoy convencido que en cada iglesia local Dios trae una revelación de su palabra a cada congregación. A través del pastor, a través de los servidores, hay una revelación de Dios en un proceso espiritual, en una obra que Dios está haciendo, y que cuando usted se une a esa iglesia, a ese ministerio, empieza un proceso. Cuando usted desiste, no quiere seguir escuchando, quiere escuchar a otros, usted escucha palabra de Dios, pero no en su proceso. Y cuando usted salta de una iglesia a otra, sencillamente altera el proceso. Usted puede y tiene la libertad, porque el Dios del cielo nos da plena libertad para decidir qué queremos hacer. Por eso la palabra de Dios nos muestra ejemplos donde los hombres y mujeres de Dios tienen que tomar la decisión de a quién servir. Pero te digo, mi amado hermano, no te saltes el proceso. Sigue el proceso, aunque a veces no lo comprendas bien, pero si hay un buen corazón, el Señor Jesucristo dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios tendrá la certeza de si la doctrina es de Dios o no. Estábamos entonces viendo, primero vimos hace 8 días cómo Dios nos habló de su obra invisible, cómo Él trabaja de manera que a veces nosotros no sabemos, pero no solo Satanás fue nuestra conclusión, está trabajando fuerte. El Dios del cielo está haciendo su obra, aunque a veces es silenciosa, no la vemos, pero sus efectos se ven. Hoy Dios nos permitió hablar de cómo poder recibir la dependencia, cómo lograr que el recurso nuestro sea el recurso de Dios. Y tomamos en cuenta el Salmo número 24, que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora nosotros podemos tomar unos versículos sencillos en el libro de Deuteronomio. Usamos para nuestra historia en esta mañana parte de el relato de San Mateo capítulo 14 y Segunda de Reyes capítulo 4, pero hice referencia a este texto.
Deuteronomio capítulo 28. Dice la palabra de Dios: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, y en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Interesante que todo lo que Dios requiere es que escuchemos con mucha atención los mandamientos de Dios. ¿Para qué? ¿Para grabarlos en la mente? ¿Para recordarlos simplemente? La Biblia dice que el pacto que Dios ha hecho ahora con nosotros es que por su Espíritu Santo Él quiere colocar sus mandamientos, sus palabras, sus promesas también en nuestra mente y en nuestro corazón, porque es para ponerlos por obra. Y lo que nos dice es que todas esas bendiciones que leí yo, no tendremos que luchar incansablemente. Alguna vez escuché a alguien decir, hay personas que tratan de buscar a Dios. Y no sé por qué esta persona decía eso, pero me pareció triste. Decía, algunos tratan de acercarse a Dios, pero sus oraciones no alcanzan, no logran. El propósito de Dios no es ese. El propósito de Dios es que sus bendiciones te alcancen, que sus bendiciones vengan a ti y que seas bendecido en todas las áreas de tu vida. Dios quiere cumplir esa palabra. Entonces Él nos ha enseñado y nos está enseñando que la manera en que yo puedo conocer la suficiencia de Dios, que los recursos de Dios sean mis recursos, tienen que ver sencillamente con que yo escuche atentamente la palabra de Dios, que pueda tener fe,
que pueda desarrollar esa convicción. Y decíamos en esta mañana que se puedan cumplir en mí algunas de las palabras de Hebreos capítulo 11. Que pueda estar seguro que Dios es real y que las promesas de Él, mi bendición, aunque no las esté viendo plenamente ahora, yo puedo creerlas, puedo saludarlas, puedo invocarlas, puedo llamarlas todos los días, porque si yo soy fiel a Dios, las bendiciones de Dios vendrán y me alcanzarán. Así que tenemos que salir de lo tradicional. Lo tradicional en este tiempo, hermoso pero al mismo tiempo peligroso, es que las personas están buscando dónde hay una bendición. Y en cierta manera nos equivocamos, no buscamos a Dios, buscamos la bendición. El panorama que nos da la Biblia es diferente. Escuchar atentamente la voz de Jehová nuestro Dios para poner su palabra por obra, tener en cuenta su palabra, entonces su Espíritu vendrá y nos direccionará, y las bendiciones no tendremos que luchar tanto por ellas, vendrán, nos alcanzarán, será una realidad. Lograr esto no es fácil, no es posible si no se tiene a Cristo en el corazón. Te invito en esta tarde a que afirmes a Jesucristo en tu corazón, porque es Él el que por su misericordia, por su gracia, nos da entrada al trono de la gracia. Es Él en nuestro corazón que nos libera de toda maldición. Es Él en nuestro corazón que nos sella con el Espíritu Santo y nos permite creer. Te invito a orar. Soberano Dios, en esta tarde preciosa, yo reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesucristo, perdóname, límpiame de todos mis pecados con tu sangre preciosa. Aún, Señor, si yo he conocido tu palabra y en ocasiones me he levantado para decir que no me bendices, ayúdame a entender esta palabra tan sencilla que me enseña que solamente debo de atender a tu palabra para ponerla por obra, y entonces no tendré que luchar por las bendiciones. Tendré que escuchar esa palabra que dices tú: no se alabe el valiente en valentía, ni el sabio en su sabiduría, sino en entenderme y conocerme que yo soy Dios. Tus bendiciones vendrán y me alcanzarán. Señor, perdóname las veces que te he cuestionado y que mi visión espiritual ha sido tan miope que he basado mi relación contigo por la bendición que ven mis ojos. Pero ahora creo en tu palabra. Te pido que me perdones, que me limpies con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Espíritu Santo, ayúdame a ser esa persona de victoria que Dios quiere que sea. Que la suficiencia tuya llene todos mis vacíos y todas mis necesidades. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si usted hizo esta oración, para nosotros sería fabuloso, sería una bendición ayudarle en su vida espiritual. Comuníquese al WhatsApp 315-458-9562. Oportunamente alguno de nuestros servidores se comunicará con usted y le ayudará. Bueno, tomamos nuestra parte de las respuestas de Dios a nuestras preguntas razonables. Buenas noches, la primera pregunta dice:
¿Qué relación hay entre la vid y el pámpano? ¿Qué relación hay entre la vid y el pámpano? Bueno, hay todo un capítulo de la Biblia en el Evangelio de San Juan, el capítulo 15, que nos muestra esa relación. Pero si la pregunta es de una persona que no sabe nada de agricultura, podemos decir sencillamente que en la vid los pámpanos son esas ramas que adquieren un color verdoso y que son las que se van a convertir en fruto. Entonces la vid y el pámpano no son dos partes en cierta manera, son una misma rama, un mismo árbol, solo que una es la raíz que lo sostiene, que está trayendo los nutrientes, y la rama es la parte que puede dar fruto, que puede dar esa uva hermosa, agradable, de bendición. Antes de tomar esta palabra, quisiera recordar un texto del Señor Jesucristo que dice: ¿qué más se podía haber hecho a mi viña que yo no hubiese hecho? La planté de vides preciosas, la cerqué de vallado, puse un lagar y esperaba que diera fruto. Pero cuando dio el fruto, no dio uvas buenas, dio uvas silvestres, que en lo poco que he entendido aparentemente son buenas, pero cuando usted las prueba son supremamente amargas. Lo que dice el desarrollo entonces es que para yo dar fruto tengo que permanecer en Cristo. Y él dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Alguien estaba observando un cultivo de uvas y dice que lo que él veía era que las personas expertas miraban ciertas ramitas y las podaban, las organizaban para que dieran más fruto. Si el pámpano o la ramita pudiese expresarnos, tal vez le daría dolor, pero es la preparación para que dé un buen fruto. Por el contrario, hay ramas que están secas, entonces esas ramas no las podan, esas ramas las cortan. Y aquí dice que nosotros estamos limpios por la palabra que Dios nos ha dado. Y él dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y nos muestra en la forma espiritual cómo es que podemos permanecer como pámpanos en esa vid. Dice: si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y añade: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. De manera que nosotros como cristianos tenemos que caer en la razón de que el fruto está establecido por Dios. Él quiere glorificarse en que llevemos mucho fruto, pero ni usted ni yo podemos dar un buen fruto si no permanecemos en Él. Él añade, y es un texto muy conocido: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré.
El asunto del pueblo cristiano es que oramos muy poco y oramos como consecuencia o como manera de tener el fruto, pero el fruto tiene como complemento la oración. Lo que produce el fruto es la permanencia en Cristo Jesús. ¿Me explico? Dice la Biblia que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y separados de Él nada podemos hacer. Pero si damos fruto, Dios comienza a trabajar en nosotros y cada vez podremos dar más fruto. Entonces, la relación que hay entre la vid y el pámpano es que el pámpano no puede ser sin la vid. Usted sin Cristo y yo sin Cristo no podremos dar fruto. Espero haber contestado la pregunta. La segunda pregunta dice, ¿cuántas clases de espiritualidad hay o existen? Bueno, si usted me pregunta cuántas religiones, porque algunos creen que ser religioso es ser espiritual. Si usted me pregunta cuántas religiones hay, yo en lo personal sostengo, hace muchos años ya se superó esa cifra, decían que habían 2.500 religiones. Ahora sabemos que hay 4 grandes religiones, pero que en realidad cada persona puede tener su propia religión. Si usted me pregunta de la espiritualidad bíblica, solamente hay una, y es la persona que ha cumplido este texto que está en Efesios capítulo 1, creo que es el versículo 13. Esto es lo que define la espiritualidad. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Solamente hay una espiritualidad válida ante Dios, y es el haber reconocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y entonces no solamente fuimos perdonados, no solamente fue escrito nuestro nombre en el libro de la vida, sino que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, para la vida espiritual hay niveles de crecimiento. Ese es otro enfoque. No hay varias espiritualidades, hay niveles de crecimiento. Y en otro sentido, para las personas de Dios, se dice que existen 3 clases de personas en el mundo. El primero, la Biblia lo llama en 1 Corintios capítulo 2, el hombre natural. O sea, la persona que no ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, que tiene tal vez una religiosidad como la tenía el apóstol Pablo, celoso, conocedor de la ley, pero no tenía una revelación del Señor Jesucristo. Según la Escritura, cuando Jesucristo se reveló a él, el apóstol Pablo pudo reconocerlo y hacer la voluntad de él, y por eso él dice: todo lo que yo tenía lo hago a un lado, quiero conocerlo más, y lo tengo como basura porque quiero conocerlo a él y la excelencia de su poder. Entonces, el hombre natural, dice 1 Corintios capítulo 2, no percibe las cosas que son
del Espíritu de Dios, porque para Él son locura y no las puede entender. Primera de Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En el capítulo 3, el apóstol Pablo nos habla gráficamente y brevemente de las dos clases de cristianos que hay. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Algunos que creen que saben mucho, entonces dicen que ser muy espiritual es no identificarse con una iglesia local. Pero aquí no está diciendo eso. Aquí está hablando es de una rivalidad donde unos dicen o decían en ese tiempo, a mí me enseñó Apolos, los otros yo fui bautizado por Cefas, y otros aún decían, a mí me enseñó y me bautizó el apóstol Pablo. Y él dice, ¿quiénes somos nosotros? Servidores por medio de los cuales han creído. Hay una iglesia universal, pero para el desarrollo de la obra en la tierra, Dios estableció iglesias locales. Y toda persona para crecer debe de estar unida a una iglesia local. Cuando no hay crecimiento, necesariamente se vive un estancamiento. Y la Biblia dice que si bien el natural no percibe las cosas de Dios, el carnal las acomoda, vive en enemistad, vive en dificultad. El libro de los Hebreos nos da un poquito más de luz sobre esta situación. Y dice en el capítulo 5, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque después de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que es partícipe de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo creo que la madurez espiritual no consiste tanto en poder distinguir doctrina importante, en poder decir esta es una buena doctrina, esta no es una buena doctrina, porque no es el tema, pero hay mucha tela que cortar. La madurez espiritual, el poder tomar un alimento sólido, es tener los sentidos ejercitados
en el discernimiento del bien y del mal. Tiempo moderno tenemos tanta gente que cree que sabe más. Tenemos tanto engaño de personas que escuchan al uno, escuchan al otro y creen que saben más que ese hermano, que esa hermana sencilla que va a una iglesia local, que aprende por lo menos en la iglesia cuadrangular. Lo aprendemos que hay muchas buenas iglesias de Dios, que muchos están haciendo la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, pero que nos llamó a este cuerpo para que creciéramos, que necesitamos desarrollar habilidades espirituales en dependencia a la obediencia a la palabra de Dios, para ser usados, ser confiables. Y entonces nos unimos a muchos otros que quieren servirle al Señor, pero cuando hay esos celos, hay esa competencia, aunque se tengan dones, hay una actitud carnal que daña, que entorpece la obra de Dios. Así que entonces, mi amado hermano, no hay, o hermana, si es la pregunta de una mujer, no hay varios niveles espirituales. Hay religiosidad, pero si es en lo espiritual, solo hay una vida espiritual, dependiendo de recibir a Cristo y ser sellado por el Espíritu Santo para tomar esta palabra y vivir en obediencia, en dependencia de ella. Pero podemos ser espirituales o carnales. Si usted me dice cuál es el espiritual, es todo lo contrario del carnal. Aprende, ayuda, madura, puede con una palabra sólida. No hay que estarle insistiendo. Por favor, crea en Dios. Por favor, reconozca las bendiciones. Por favor, no es el momento de decir: Dios, no creo que tú existes. Ya superó esa etapa, ya maduró, ya creció, sabe de momentos de lucha y de dificultad, está en capacidad de tomar la decisión que tomaron los grandes hombres y mujeres de Dios. Pablo dice en 2 de Corintios que tuvo un momento tan crítico que él y los que estaban con él tuvieron una determinación seria: vamos a creer en Dios, que nos ha librado, que nos libra y nos librará, y no vamos a confiar en nosotros mismos. Es una decisión de una persona madura. El inmaduro busca que le oremos y que vea el milagro para poder creer en Dios. 30 años viendo milagros y 30 años pidiendo ver un milagro para poder creer en Dios. Es un poquito carnal la persona. Pero seguimos al Señor, y el apóstol Pablo, que era un hombre con revelaciones, dice: me propuse no confiar en mis propias fuerzas, sino creer en Dios, que nos libra, que nos ha librado y que nos librará. Y no confiamos en nosotros mismos. Los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y usted puede ubicarse. ¿Es espiritual? No porque tenga una religión. Si usted tiene una religión, es un religioso. Los cristianos no pretendemos ser religiosos, no cambiamos de religión. Tuvimos un encuentro personal con el Señor Jesucristo y tomamos la bendición de tener una vida nueva en Cristo. Ahora somos espirituales y vamos en un proceso de crecimiento. Vamos cada día conociéndolo a Él, teniendo capacidad de discernir el bien del mal. Si nos detenemos, si nos estancamos, nos convertimos en cristianos carnales, llenos de contienda, llenos de disensiones, con dificultad para creer. Necesitamos que nos convenzan. Hemos visto la bendición de Dios
El apóstol Pablo dice en otro lugar que somos como el vientre que se llena, está a más no poder y al otro día está vacío. Depende del milagro para poder creer. Yo creo para ver el milagro. Que Dios te bendiga y espero haber dado una respuesta oportuna. La tercera pregunta dice, según Apocalipsis 13, verso 1, ¿qué representa las 7 cabezas y los 10 cuernos? Bueno, cuando nos metemos en Apocalipsis capítulo 13 y cualquier capítulo, tenemos que tener en cuenta estas palabras de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Los estudiosos de la palabra y los pastores tenemos dos tendencias básicas inherentes a nuestro llamamiento. Algunos tienen una tendencia a ganar las almas para Cristo, a creer en los milagros, y llamamos a ese pastor con tendencia evangelística o misionera. Otros tienen la tendencia de ser más bien personas que estructuren, que fortalezcan la vida espiritual, y dentro de esos que están en esa área hay unos que tienden a la palabra profética, maravilloso y bueno. Pero el fin no es la palabra profética, porque la palabra profética tiene una limitante para nosotros. Hay cosas que nos son reveladas por Dios, y nos son reveladas no para que sepamos más que los demás, sino para que nosotros cumplamos la palabra de Dios. Entonces, cuando tomamos la palabra profética, a más de este pasaje de saber que hay cosas que Dios se reservó y hay cosas que Él nos reveló, para lo cual necesitamos escudriñar la Escritura y la dirección del Espíritu Santo, nosotros tomamos este pasaje de la palabra del Dios del cielo. Primera de Corintios, el capítulo 13. El capítulo 13, o mejor el libro de Corintios, nos habla de una de las iglesias de nivel espiritual más grande de la época apostólica, pero al mismo tiempo la iglesia más carnal, la iglesia más orgullosa de su conocimiento, la iglesia de más contienda. Y sin embargo, después de hablar de los dones del Espíritu Santo, le recomiendo que lea Primera de Corintios capítulo 12. El apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, nos habla en el capítulo 13 de el don más grande que puede haber. Y dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Habla del amor. En esa preeminencia del amor, entonces él dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos.
Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Lo que quiero que usted encuentre es que por encima del conocimiento profético tiene que estar el amor de Dios en nuestros corazones. Que usted lo sabe bien si es un conocedor de la Biblia. El amor de Dios en nuestros corazones tiene que ser en primer lugar, por encima de todas las cosas. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, dice uno de los evangelios. Y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El asunto es que hay gente que no ha crecido, no ha madurado, todavía no son personas que conozcan, que obedezcan a Dios, pero quieren meterse en las profundidades de lo profético y aseguran cosas que no se puede decir categóricamente. Yo puedo decir, yo entiendo por la palabra que esto puede ser así, pero no puedo levantar mi mano para decir, todo el que no piense así está equivocado, no está haciendo nada. Si usted entiende todos los misterios, toda la ciencia y no tiene amor, lo dice la Escritura, no es nada lo que hay en su corazón. Ahora, con ese preámbulo quiero que nos metamos en el discernir de Apocalipsis capítulo 13. Y es breve y sencillo. Ha servido en muchos momentos para hablar de cosas que Dios ha revelado en parte y que son interesantes, pero no como base de la vida espiritual. La base de la vida espiritual, lo dice la Biblia, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y al dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron, escúchelo bien, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Voy a leer hasta ahí. Entonces, lo que en los anales bíblicos dicen quienes se meten en este tema,
es que estas 7 cabezas representan 7 imperios. Y estos 10 cuernos representan 10 gobernantes que se van a unir. Y de ahí que muchos dicen que el anticristo, ya se meten por allá, va a salir de estos 10 gobernantes. Algunos han dicho que es el mercado común europeo. Pero yo me paro en la Biblia y la Biblia dice que este misterio de la iniquidad está en acción. Pero al presente hay quien lo detiene. ¿Sabe quién lo detiene? Lo detiene la iglesia con el poder del Espíritu Santo. Si usted me permite, lo detiene el Espíritu Santo que está en la iglesia. Pero cuando sea levantada la iglesia y el Espíritu Santo sea el que levante la iglesia, desaparecerán de esta tierra tanto la iglesia del Señor Jesucristo como el Espíritu Santo, y podrá manifestarse ese poder maligno, sea de los 10 gobernantes, sea del mercado común europeo, sea como algunos lo ven como la religiosidad más grande que hay ahora. Pero lo cierto es que solamente va a engañar, solamente va a recibir poder y autoridad para los que se hayan quedado y para los que no hayan tenido su nombre inscrito en el libro de la vida. Así que me parece interesante estudiar este tema, pero es interesante en primer lugar asegurarme de que mi nombre está escrito en el libro de la vida y que, como dice la vieja canción, no daré mi amor a nadie más que a Él. No serviré a nadie más que a Él. Que usted no se permita, en aras de la curiosidad, comenzar a estudiar un tema profético. Tenga claridad, pero no se mate la cabeza de dónde vendrá el anticristo. A comenzar a mirar profundidades que Dios nos ha revelado, pero que hay unas que ponen a pelear al pueblo cristiano, un lugar o una iglesia o un ministerio dice este es el anticristo, otros se paran al otro lado y dicen no es este, unos dicen la iglesia va a pasar por la tribulación, otros dicen no va a pasar. Pero lo cierto es que hay quien al presente detiene la manifestación del hombre de pecado. No se va a poder manifestar, pero va a llegar un tiempo en que se va a manifestar y va a engañar a quienes. Dice, la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Afirme su corazón en Dios. No solo Apocalipsis, sino que usted mira cualquier libro profético y podemos decir todas las señales del tiempo del fin se están cumpliendo. Fascinante la parte profética, pero es mucho más esencial y necesario afirmarnos en que Cristo esté en nuestro corazón. Te animo a afirmarlo y que el Espíritu Santo te ayude y puedas discernir. Hay todo un misterio de iniquidad. Hay muchos anticristos ahora que están tratando de poner a pelear al pueblo de Dios y engañando a mucha gente que quiere saber quién es el anticristo. Pero lo que Dios dice es que no necesitamos conocer las profundidades de Satanás, pero sí necesitamos conocer al Señor Jesucristo y en este tiempo final ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Te animo entonces a que conozcas más a Cristo, a que seas bautizado en el Espíritu Santo y que escudriñes tu palabra, y luego entonces tendrás la capacidad de discernir
todo lo que habla proféticamente la Biblia, con la certeza de que a ti no te engañará, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y permítame añadir algo, y a mi familia no la engañará, porque no haré lo que hizo ese famoso rico, ayudar a mi familia a echar en contra de la palabra, ayudar a mi familia a rechazar la bendición de Dios, sino que les enseñaré por el ejemplo, les enseñaré con la constancia que Jesucristo es el Señor de nuestros corazones y que vale la pena ser fiel a Él. Te invito a orar. Soberano Señor, gracias por lo que nos has revelado. Ya sabemos que va a venir un tiempo de apostasía y de engaño, y que hay un misterio de iniquidad. Y gracias porque hay quienes han sido escogidos por ti para escudriñar estos temas proféticamente. Pero gracias, Señor, porque nos enseñas a nosotros la sencillez. Yo no necesito conocer tanto, quiero conocer, pero prefiero conocerte a ti. Y quiero pedirte que nos bautices con tu Santo Espíritu, que se cumpla en nosotros esa palabra de Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, que conozcamos lo profético, pero que afirmemos el corazón en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que Dios te bendiga. Ha sido un honor participar en esta tarde con la palabra. Repito, me fascina el tema profético, pero siempre el tema profético va con asegurarnos que Cristo está en nuestro corazón. Te espero el día de mañana, 5 a 6 de la mañana, por Suldemaida Radio 106.9 FM en Armenia, con su programa La Hora de Poder. Que el Dios del cielo te bendiga. Un abrazo y una excelente noche para todos mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Bendiciones.